The following presentation is coming to you from the Diocese of Orange, California, the home of Christ Cathedral, where the Catholic faith is made crystal clear. This is SJEN TV. Ok, de pie por favor. Probablemente no necesitaré este micrófono, pero vamos a ver si vienen las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de empezar este estudio bíblico aquí en Christ Cathedral. Ayúdanos, Padre, sinceramente a entender la profundidad de los libros que vamos a estudiar en este estudio. Y haznos capaces, así nosotros podríamos compartir con más personas la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos y guíenos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, mis hermanos. Voy a usar este micrófono porque estaba hablando muchísimo y no quiero perder mi voz, ¿ok? Sentados, por favor. Entonces, mi nombre es Padre Tim Peters. Yo trabajo en el seminario de San Juan, en la ciudad de Camarillo, enseñando la Sagrada Escritura. Entonces, la mayoría del tiempo estoy formando seminaristas que quieren ser sacerdotes. En este tiempo nosotros tenemos unas vacaciones del seminario, entonces trato de hacer estudios bíblicos durante el verano. Ustedes tienen el calendario de los estudios que estoy haciendo allá. Si quieren asistir o invitar a otras personas a los estudios que tengo en otras iglesias. Lo que nosotros vamos a hacer esta noche, estoy haciendo un estudio en el Evangelio de San Lucas en inglés y después un estudio diferente en español, porque a veces hay gente que quiere hacer los dos. Entonces, por eso quería hacer dos cosas diferentes. Entonces, esta noche vamos a estudiar el libro del Éxodo. El Éxodo es un libro importantísimo. Si quieres conocer bien la Sagrada Escritura, si quieres comprender los profetas, si quieres entender muchas cosas en los evangelios, hay que conocer el libro del Éxodo. El Éxodo es el principio de la revelación de Dios y la manifestación de la salvación de Dios. Es más que un libro de la libertad. Hay muchas personas que dicen que el Éxodo es un libro de la libertad porque los israelitas eran esclavizados por ¿cuánto tiempo en Egipto? ¿Cuántos años eran esclavos en Egipto? ¿Cuántos años? 430 años, ¿ok? Entre 400 o 430 años se encuentran los dos números. Pero eran esclavos por más que 4 siglos en Egipto. ¿Cómo llegaron en Egipto? ¿Cómo llegaron en Egipto? ¿Conocen ustedes el libro de Génesis? ¿O sí o no? Por Jacob. ¿Por quién? Por Jacob. Pero Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12 hijos varones y una mujer, ¿no? Y entre los varones eran una batalla porque Jacob amaba uno mucho. ¿Cómo se llamaba? José. Era amado, vestido de una vestidura especial, ¿no? ¿Y qué hicieron sus propios hermanos? Lo vendieron como esclavo. ¿Por qué precio? 20 pedazos de plata. Lo vendieron como un esclavo. Si uno quiere estudiar la vida de José, el sufrimiento de José, vendido como un esclavo, pues el padre pensaba que era muerto. Cuando estuvo en Egipto, era acusado falsamente por la mujer de Potifar y encarcelado y después puesto al lado del trono de Faraón. Si uno quiere estudiar la vida de José, se ve que todo lo que pasó con la vida de José es como un modelo de lo que sucedió con Cristo nuestro Señor. Y es importante. Y entonces, ¿por qué llegaron los israelitas en Egipto? Porque este hombre que era vendido como un esclavo, pensado que era muerto, ellos regresaron a él, se reveló a ellos y por él
Ellos eran salvados de la sequía. Vinieron a Egipto. ¿Dónde vivían en Egipto? En la parte mejor de Egipto. ¿Cómo se llamaba esta parte mejor? Goshen. Goshen o Gosen. Es la parte donde está el Nilo y, ¿cómo se llama? El delta del Nilo, donde hay muchos ríos y la tierra es mejor en esta parte. Entonces ellos estuvieron en la parte mejor de Egipto. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Entonces vamos a empezar con este libro del Éxodo. ¿Listos? Capítulo 1. Vamos a ver. Ok. ¿Listos? Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno de su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. El número de estos descendientes de Jacob era, ¿cuántos? 60 personas. 60 personas, interesante. Y el número 70 es muy interesante porque en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 10, hay 70 naciones. En los evangelios, Jesucristo mandaba 70 o 72 discípulos a evangelizar. Entonces el número de 70 es un número importante. También vamos a encontrar que hay un número de 70 ancianos con Moisés. Se representa en un sentido las naciones de la tierra. Ok, en Génesis capítulo 10. Entonces eran 70 que bajaron a Egipto. Dice en versículo 6 que murió José y también sus hermanos y toda aquella generación. Mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, prósperos, se multiplicaban y se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los que habían en todo el país. ¿Qué estaba pasando? Acuérdate de la primera bendición y el primer mandamiento en el libro del Génesis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el primer mandamiento? Primera bendición. Fructifíquense y multiplíquense. ¿No? En Génesis capítulo 1. Y mira, los israelitas, Dios estaba bendeciendo su pueblo en Egipto. Porque ellos estaban creciendo. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 8. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no sabía nada de José. Este dicho es muy importante. No sabía nada de José. Realmente en hebreo, mejor traducirlo que no conocía José. Porque, ¿qué quiere decir? Que la alianza que los egipcios tenían con los israelitas, la relación que tenían con los israelitas, este nuevo rey, faraón, él va a romper todo eso. ¿Y qué va a hacer? Esclavizar los israelitas. Entonces vamos a ver exactamente lo que él va a hacer. Entonces no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no sigan multiplicándose. No vayan a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros, y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas.
Ustedes saben que en la iglesia primitiva, cuando la iglesia estaba perseguida, muchas personas eran matados, muchas personas eran martirizados. Y tenían un dicho en la iglesia primitiva: la sangre de los mártires es una semilla de la iglesia. Por los mártires que están matando, la iglesia está creciendo. Estaba creciendo en los primeros siglos. ¡Qué fuerte! Y si ustedes estudian la historia de la iglesia, van a ver en lugares donde era gente martirizada por la fe, muchas veces la iglesia es muy fuerte en esos lugares, ¿no? Y mira lo que estaba pasando. El faraón estaba oprimiendo los israelitas y en el mismo tiempo que él estaba persiguiendo a los israelitas, ¿qué estaba pasando con ellos? Estaban creciendo más rápido. Qué bonito, porque a veces nosotros encontramos varias formas de persecución, sufrimiento, y debemos saber que en medio de estas pruebas Dios puede bendecirnos. ¿Ok? Entonces, el faraón estaba persiguiéndoles y ellos estaban creciendo. Versículo 12. Pero cuanto más los opriman, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Versículo 13. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Y luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieran lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaran con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte, y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Una cosa muy chistosa en el libro del Éxodo: hay mucha ironía y hay que leerlo cuidadosamente, porque el faraón está tratando de matar a los israelitas y los israelitas están aún más listos que el faraón. Entonces, ¿qué está pasando aquí con las parteras? Las parteras saben que los egipcios no piensan bien de los israelitas, piensan cosas malas de ellos, tienen muchos prejuicios contra ellos. Entonces ellos, sabiendo eso, las mujeres hebreas no son como ustedes, se dan luz muy rápido, ¿no? Entonces, en una manera u otra manera, están un poco más listos que el faraón. Vamos a ver la misma cosa pasando en los primeros capítulos, ¿ok? Entonces vamos a pasar por capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Leví era el tribu ¿de qué cosa? Leví era ¿qué número de los hijos de Jacob? ¿Qué número de los hijos de Jacob era Leví? No sé si recuerdan, ¿no? ¿Qué número? ¿No? Era el tribu de ¿qué cosa? Sacerdotes. Más tarde. ¿Ok? Entonces, del tribu de Leví, la mujer quedó esperando y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo escondido? 3 meses. 3 meses. Y como no podía ocultarlo
Por más tiempo tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea y metió el niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La descripción de este canasto es en hebreo muy semejante a la descripción que encontramos con el arca de Noé. En hebreo usan las mismas palabras casi para describir el canasto y el arca. Y la misma palabra también usada para el canasto y el arca. Es interesante, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucederá. Versículo 4. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. ¿Quién era la hermana del niño? ¿Quién era la hermana de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Miriam, probablemente Miriam, ¿ok? Entonces, dice que ella se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba, ¿no? Entonces, en eso bajó la hija de Faraón al niño y se bañó mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo, lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve», le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niño para criarlo. Otra vez es algo un poco chistoso, un poco de ironía, porque el Faraón está tratando de matar a los niños. Y en el fin de la madre de Moisés está recibiendo pago para criar su propio niño. Es un poco chistoso, ¿no? Está tratando de matar a los niños y en el fin de eso está pagando la madre de Moisés para criar su propio niño. Se ven muchas cosas semejantes en el libro del Éxodo. Hay mucha ironía. Entonces, tiene que leerlo cuidadosamente para entender la historia del Éxodo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 10. Habiendo criado el niño, ella lo llevó al hijo de Faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Este nombre es muy interesante. Moisés estaba sacado de aguas. Mira, las mismas cosas que pasan con Moisés van a pasar con los israelitas. El faraón estaba tratando de matar a los niños, estaba una amenaza morir, y Moisés era llevado de las aguas. La misma cosa va a pasar con los israelitas. El faraón va a tratar de matar a los israelitas y ellos van a pasar a través de las aguas del Mar Rojo. Entonces, muchas cosas en la vida de Moisés se repite con los israelitas en un sentido semejante, ¿ok? A ver, versículo 11. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver como un egipcio golpeaba a un hebreo y uno de sus hermanos, y miró a un lado y otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez de nosotros?». Este versículo es importante. ¿Quién te ha puesto como jefe y juez de nosotros? Pues en un momento Dios. Pero ¿qué va a pasar?
Y unos años después Dios va a poner a Moisés como jefe y juez de ellos, y ellos también van a rechazarlo. La misma cosa que pasó antes. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 14. ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto ya se sabe. Y de hecho llegó las noticias al faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir en el país de... ¿En qué país? Madián. Y se sentó junto a un pozo. ¿Ustedes conocen Juan capítulo 4? ¿Sí o no? Jesucristo y la samaritana. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? Jesucristo y la samaritana. ¿Cómo estuvo Jesucristo en Juan capítulo 4? Sentado a un pozo como Moisés. Y vino la samaritana. ¿Y qué pasó muchas veces alrededor de un río o un pozo? ¿Qué pasó? Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán. ¿Qué pasó? Un matrimonio. Un matrimonio. En el Antiguo Testamento, muchas veces alrededor de un pozo, cuando estás cerquita de un pozo, casi siempre un matrimonio y nacimiento de un niño. Comparto con ustedes una historia. Hace muchos años era seminarista en una ciudad chiquita, tenía una plaza enfrente de la iglesia. Y me encanta caminar. Estaba haciendo vueltas alrededor de esta plaza todos los días. No sabía que cuando los hombres en esta ciudad buscan una mujer, hacen vueltas alrededor de la plaza, ¿no? Entonces yo estaba haciendo muchas vueltas cada día caminando en esta ciudad. Y un hombre un día me dijo, lárgate. ¿Cómo eso? ¿Ah? ¿Entiendo lo que estás diciendo? Lárgate. ¿Por qué? Porque si sigues caminando aquí van a pensar que tú estás buscando una esposa. ¿Ok? Comparto con ustedes porque es importante conocer la cultura de este tiempo. Estar alrededor de un pozo con una mujer. Entendido. Entonces, entonces vemos en el libro del Éxodo matrimonios que empezaron con una conversación cerca de un pozo o un río. Jacob, el matrimonio de Isaac, el matrimonio y otros matrimonios, y también de Moisés. Entonces Moisés estaba sentado al lado de un pozo y vamos a ver lo que sucede, ¿ok? Versículo 16. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. ¿Era hebreo o pagano? Madián, sacerdote de Madián. Era pagano. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, y llegaron unos pastores y los echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. En pocas palabras, ¿qué va a pasar? Moisés va a casarse con una de estas mujeres, ¿ok? Entonces, vamos a pasar por capítulo 2, versículo 23. Entonces, Moisés nació hebreo, criado en los palacios de Egipto, y ahora casado y viviendo en Madián. Un hombre de 3 culturas y 3 lugares. Imagínense, ¿no? Y me imagino Moisés diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hombre hebreo, criado en los palacios de Egipto, ahora viviendo en otro país y casado aquí. Un hombre de muchos lugares. Y Dios va a escoger este hombre, culpable de homicidio, culpable de haber matado a una persona. ¿Quién es otra persona importante en la Biblia que mató a una persona, que era culpable de la muerte de una persona? Un rey importante. David. Y es interesante que 2 personas tan importantes, Moisés y David, eran culpables de la muerte de una persona. Pero para nosotros,
Es importante darnos cuenta de porque la misericordia de Dios es tan grande que Dios podría escoger una persona que no es digna de nada, digna de ser encarcelado por toda su vida y hacer de esta persona un líder de su pueblo. Es increíble pensar en Entonces, capítulo 2, versículo 23, pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Y mira lo que dice. Oyó Dios sus lamentos, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y miró a los hijos de Israel y lo reconoció. Qué bonito este versículo. Ellos ya tenían 4 siglos en Egipto, pero el Señor sabía lo que ellos estaban sufriendo. Hay muchas veces en la vida cuando uno dice, no entiendo por qué Dios no ha hecho nada. Dios no ha hecho nada y he tenido este problema por una semana. Miren, los israelitas tenían que esperar 4 siglos. 4 siglos. Pero Dios recordó su alianza con Abraham. Qué importante tener paciencia, esperar en el Señor. Los salmos hablan acerca de la importancia de esperar en el Señor. Esperar por el Señor a actuar, así Él podría actuar en nuestras vidas. Entonces vamos a pasar por capítulo 3. Dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto, llegó al monte llamado Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiendo en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario, porque la zarza no se consume. Qué interesante. La presencia de Dios como llama de fuego, pero la zarza no era quebrantado. Por ejemplo, en la iglesia primitiva lo veía como una señal de la virginidad de nuestra Madre María, en el sentido que María se dio luz por el poder del Espíritu Santo y permaneció virgen después, ¿no? No perdió su virginidad, como la zarza no era quemado por la llama. Dice versículo 4, Yahvé vio a Moisés, se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que se miraba y se fijara sobre Dios. Y Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos, y me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos y de los heteos y de los amorreos y los fereceos y los jeveos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Y ve pues, y yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Dios, ¿cuántas preguntas va a tener Moisés? Mira lo que Moisés va a hacer. 5 veces va a tratar de tomar un paso atrás. Ok, vamos a ver
las preguntas de Moisés no son preguntas de fe. Primera pregunta, Moisés dijo a Dios, versículo 11, ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? No es la humildad, es una forma falsa de la humildad. ¿Quién soy yo? No. Dios te está llamando, Moisés. Escúchalo. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay una humildad que es bueno, pero a veces hay una forma de humildad que es falso. ¿Quién soy yo? No puedo hacerlo. No, es porque no quieres hacerlo, Moisés. Entonces, versículo 12. Dios respondió, yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Y Moisés contestó, segunda pregunta, a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Yo, ¿qué les voy a responder? Buena pregunta. Y Dios dijo a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. En hebreo la palabra es muy interesante. Eye, asher, eye. Eye, asher, eye. Tiene el sentido que estaré lo que estaré. Pero los judíos desde tiempos antiguos siempre entendían cuando Dios dijo estaré lo que estaré o yo soy quien soy, siempre entendían contigo. Que Dios no existe por sí mismo, es cierto que existe, pero está con su pueblo. El sentido de Dios con su pueblo para ellos era importantísimo. Entonces, es importante reconocer que este sentido de Dios con su pueblo es algo que van a demostrar en la historia del Éxodo también. ¿Ok? Entonces, versículo 15. Y también le dirás Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. El nombre Yahvé o Yahweh, viene de este verbo que significa estar, ¿no? En hebreo el verbo es hayá. Entonces, cuando Dios dice, yo soy quien soy, el verbo que está usado dos veces, viene el nombre de Yahvé de este verbo. Es muy interesante, ¿no? Está relacionado con este verbo. Tal vez en una manera más sencilla, el nombre de Dios está atado a un verbo que subraya la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en la profecía de Isaías nosotros podemos entender un poco mejor, porque en Isaías capítulo 7, ¿qué dijo Isaías? La Virgen va a concebir y dar luz a un hijo varón y van a llamarlo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces se puede entenderlo por la profecía de Isaías 7, 14. Un poco mejor el significado de este nombre. Entonces vamos a pasar por capítulo 4. Hay muchas preguntas, Moisés tiene muchas preguntas. Vamos a pasar por capítulo 4 y mira lo que dice Moisés. Moisés respondió, Yahvé, no me van a creer, ni querrán escucharme, sino que dirán, ¿cómo que se te ha aparecido Yahvé? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Un bastón. Le respondió él, dijo Yahvé, tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en ¿qué cosa? Un serpiente. Recuerdo del pecado. Recuerdo del demonio. Moisés dio un salto atrás. Yahvé entonces le dijo, tómala por la cola con tu mano. Y Moisés la agarró
y se volvió a ser un bastón en su mano. Muy interesante, porque los discípulos recibieron la capacidad de hacer dos tipos de milagros: expulsar demonios y sanar gente. Y aquí los dos milagros que Dios dio a Moisés son semejantes. El serpiente y recuerdo del demonio, un poder sobre el serpiente. Y el segundo milagro, vamos a ver, un milagro de sanación. Versículo 6. Otra vez Yahvé dijo, mete la mano en tu pecho, lo hizo, y la sacó cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el pecho, lo hizo, y al sacarlo, la mano estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Sanación es el segundo, ¿no? Metiendo su mano aquí, después cubierto con la lepra, después otra vez y sanado. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Dios dio a Moisés otro señal. ¿Qué era la tercera señal milagrosa? La tercera, convertir agua en sangre. Y este también era el primer plaga. ¿Cuántas plagas eran? ¿Cuántos eran? 10. ¿Ustedes conocen las 10 plagas o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Un poco? ¿Cuántos mandamientos eran? 10 también. Ok. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las plagas. Vamos a pasar por capítulo. Primeramente, vamos a pasar por capítulo 4. Al fin de capítulo 4, versículo 27, capítulo 4, 27, dice que mientras tanto Yahvé había dicho a Aarón, sal al encuentro de Moisés en el desierto. Así que partió Aarón y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Y Moisés contó a Aarón todas las palabras que Yahvé le había dirigido y los prodigios que le había enseñado. Moisés y Aarón pues partieron juntos a Egipto, donde reunieron a todos los jefes de los hijos de Israel. Aarón les comunicó todo lo que Yahvé había dicho a su hermano Moisés, y éste hizo los prodigios delante de todo el pueblo. El pueblo creyó, comprendieron que Yahvé había visto sus humillaciones y venía a visitar a los hijos de Israel. Postrados en tierra, adoraran. ¿Cómo era la respuesta de los israelitas cuando veían los milagros? Cuando veían los milagros, ¿cómo era su respuesta? Con fe, adoración, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿los milagros pueden traernos una fe verdadera? Falso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la conversión del corazón. Ustedes van a ver, hay muchos milagros en el Éxodo. ¿Y qué pasó con la primera generación que se salió de Egipto? Todos murieron en el desierto por su desobediencia. Veían tantos milagros cada día con el maná, pero no tenían fe y no había una conversión en su corazón. A veces hay gente que me dice, si yo pudiera ver un milagro, yo tendría fe en nuestro Señor Jesucristo. No es cierto, mentira. Cuando tienes conversión en su corazón y quieres arrepentirse de sus pecados, en este momento vas a tener fe en nuestro Señor. ¿Entendido? Una persona arrepentida de sus pecados es más importante de 1000 milagros. Y hay milagros, es cierto, milagros son testimonio del ministerio de Jesucristo, pero en sí mismo un milagro no se puede transmitir la fe si no hay conversión en el corazón. ¿Entendido, mis hermanos? Es importante explicarlo a gente, porque hay muchas personas que quieren ver un milagro, pero no quieren cambiar sus vidas. Entonces, la misma cosa pasó con los israelitas. Mira la primera vez cuando veían milagros, adorando, postrados. Pero ¿qué pasó en capítulo 5? En capítulo 5, ¿qué pasó? El faraón hizo todo más duro con los israelitas. El momento cuando era sufrimiento, los israelitas querían quitar a Moisés.
La misma cosa pasa con nosotros como creyentes en Jesucristo. Hay muchas personas que entran en la iglesia, reciben los sacramentos y en el momento cuando hay pruebas, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con todos, ¿no? En el momento de la prueba se ve cómo es la fe que tú tienes. ¿Es auténtica? ¿Es una fe que puede endurecer pruebas? Eso es importante, porque vamos a tener muchas pruebas en la vida. Entonces, seguimos adelante, capítulo 6. Moisés estaba muy frustrado porque los israelitas ya estaban quejando mucho, discutiendo. Versículo 6 dice que Yahvé respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Yo seré más fuerte que él, y no solo los dejará partir, sino que él mismo los echará de su tierra. Y Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios de las alturas, pero no quiso revelarles este nombre mío. Yahvé también pacté este nombre mío, Yahvé. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieran como peregrinos. Ahora me acuerdo mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel, oprimidos por los egipcios. Otra vez Dios está prometiendo a Moisés: voy a cumplir mi promesa que hice a Abraham, Isaac y Jacob. Siglos después. Y es importante ver que los israelitas tuvieron que esperar siglos por el cumplimiento de esta promesa. Porque la misma cosa está pasando con la iglesia hoy día. Hemos esperado más o casi 2000 años. Y Cristo dice que Él vendrá. Él vendrá para juzgar los vivos y los muertos. Y dice San Pablo que va a hacer varias cosas que sucederán antes de la venida de Jesucristo. Que dice Pablo a los tesalonicenses, segundo tesalonicenses, capítulo 2, que primeramente, antes de la venida de Jesucristo, va a ser una apostasía, una caída, muchas personas perdiendo la fe. Después será manifestado el hombre sin ley, el hombre de perdición, conocido como anticristo. Y después vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a ser una tribulación muy fuerte. Jesús dice en los evangelios que antes de su venida va a ser una tribulación muy fuerte antes de su venida. Y vemos en el mundo moderno, vemos que, hay muchas personas que en Europa, en lugares donde la fe era muy fuerte, ahora las iglesias están vacías. Son iglesias tan bonitas, tan antiguas, totalmente vacías. Totalmente vacías. En otros países, en África, tienen iglesias que son muy sucias, pero llenas, ¿no? Entonces vemos que en muchos lugares han perdido la fe, ¿no? Vemos mucha gente que está perdiendo el moral, perdiendo los valores de la fe. No tienen una fe fuerte como en los tiempos pasados. Entonces es importante por nosotros, en medio de todo eso, tener una perseverancia. Y seguir viviendo con la fe, compartiendo la fe, aunque con los que no tienen fe. Entonces, capítulo 7, vamos a pasar por capítulo 7. En capítulo 7 vemos el primer plaga. Entonces vamos a pasar por versículo 14. ¿Listos? Las plagas de Egipto. Yahvé dijo a Moisés: Faraón porfía en negarse y que salga el pueblo. Ve a encontrarlo en la mañana, a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Lo dirás esto: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha mandado decirte que dejes salir a mi pueblo para que le rinda culto en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Ahora pues, Yahvé dice: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río
apestará y los egipcios tendrá asco de beber aguas. Entonces, ¿qué pasó? Golpeó el río de, ¿cómo se llamaba el río? ¿Cómo se llamaba este río muy grande? El Nilo. Se convirtió en sangre. ¿Qué era el primer milagro que hizo Jesucristo en los evangelios? Convirtió agua en vino. Moisés convirtió agua en sangre, así ellos no podrían beber. Agua en vino, así ellos podrían celebrar una boda. Oh, tiene un significado muy fuerte, ¿no? Más que una boda que representaba de la gran celebración que nosotros tendremos en el fin del tiempo, las bodas del Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer milagro en el Evangelio de San Juan nos hace recordar exactamente lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cuando uno entiende bien el Antiguo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, se entiende muy bien. Entonces es importantísimo para nosotros tratar de leer el Antiguo Testamento, entender esas historias, porque cuando conoces bien el Antiguo, vas a entender mejor el Nuevo también. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas plagas eran? 10. Entonces, esto es lo que pasó. Voy a darles un resumen muy rápido. ¿Ustedes conocen béisbol? ¿Les gustan béisbol a ustedes? ¿Algunos de ustedes? Las plagas vinieron como 1, 2, 3. Y el faraón diciendo, por favor, pídalo a Dios a quitarnos las plagas. Ok. Pero endureció el faraón su corazón. 1, 2, 3. Otra vez. Por favor, pídale a Dios a quitar las plagas, voy a dejarles a salir. Pero otra vez endureció su corazón. El faraón endureció por su propia cuenta su corazón y después Dios endureció su corazón para hacer de él un ejemplo. El faraón no quería dejar a los israelitas a servir. Él quería que ellos podrían servirle a él. Dios quería liberar su pueblo, así ellos podrían servir al Señor de los señores. En Cristo nosotros somos libres, pero libres no para nosotros mismos. Dice Jesucristo, aquel que permanece en mi palabra va a conocer la verdad y la verdad va a hacerle libre. Juan capítulo 8, 31. Libres nosotros somos en Cristo liberados para servirlo, conocerlo y amarlo. Es muy importante explicarlo porque hay muchas personas que están muy confundidos acerca de la libertad. Ellos ven la libertad como libertinaje. Ven la libertad como puedo hacer lo que yo quiero. Soy libre, puedo abortar mi niño. Soy libre, puedo hacer lo que quiero. Puedo usar la droga. No, al contrario. Dios nos ha librado del pecado, muerte y el poder del demonio. Así nosotros podríamos servir, conocer y amar a Dios vivo y mantener esta forma de libertad en Él. ¿Entendido? Porque uno que sigue sus propios deseos va a convertirse en un esclavo. Dice Pablo, si nosotros seguimos los deseos de la carne, vamos a ser esclavos de los deseos que nosotros tenemos. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo es una forma de libertad especial, que nosotros debemos vivir como hijos e hijas de Dios, sirviéndolo. Y en el Éxodo se ve, la decisión es entre dos cosas: servir el faraón, regresar a Egipto, servir el faraón, o servir Dios vivo. ¿Qué vas a escoger? Para los israelitas era muy difícil porque tenían que sufrir, tenían que hacer sacrificios para servir al Señor de los señores. Entonces vamos a pasar por capítulo 12. ¿Cuánto tiempo me queda? 8. Ok, tengo 9 minutos. Voy a terminar a las 9, ¿ok? ¿Está bien? Nada más que 1 hora. Nada más que 1 hora porque quiero que ustedes regresen. ¿Ok? Y invitan a sus amigos. Entonces en capítulo 12, Yahvé dijo a Moisés
y Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablan a la comunidad de Israel y díganle, en el 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual puede comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, mancho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Entonces, ustedes saben lo que Dios estaba haciendo, preparando a su pueblo a celebrar la fiesta llamada, ¿cómo se llamaba esta fiesta? La Pascua. La Pascua. ¿Por qué tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto? ¿Por qué? Pues todos los sacrificios no podían tener defecto. Pero en un sentido, este cordero, nosotros sabemos años después que era una preparación por la venida de Cristo. ¿Entendido? Que este cordero, ellos tuvieron que esperar 4 días y después sacrificarlo y poner la sangre ¿dónde? ¿En qué parte de su puerta? La parte de arriba y los 2 lados de su puerta. ¿Y por qué? Porque los israelitas en esta noche tuvieron que celebrar esta fiesta, tuvieron que comer el cordero con hierbas amargas. ¿Por qué con hierbas amargas? Para recordarles de qué cosa, de su amarga sufrimiento en Egipto. Entonces, por esta cena, ellos tuvieron que celebrar juntos, de pie, listos para salir. Pasó sobre su casa el ángel de la muerte. Todos los que celebraran correctamente la Pascua, que tenían sus casas marcadas con la sangre del cordero sin mancha, eran salvados. Todos los que no celebraran la Pascua, que no comieran el cordero, no celebraran la fiesta, no tenían su casa marcada con sangre del cordero sin mancha, ¿qué pasó? Todos los primogénitos murió en su casa. ¡Qué fuerte! ¿Qué estaba dándonos en este? Dios estaba dándonos un modelo del juicio final. Todos de nosotros, Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Cristo es el Cordero sin mancha. Nosotros recibimos nuestro Señor en la Eucaristía. Esta es la Pascua de la Nueva Alianza. Y Dios estaba preparándonos por el día final del juicio. Los que pertenecen a Cristo, que creen en Él, que están arrepentidos, que viven la santa fe, van a ser preparados por el juicio final. Los que no están caminando con Él, que no creen en nuestro Señor, que no están arrepentidos, no van a ser preparados. Es un modelo del juicio final. Y hay muchos modelos de juicio final a través del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, a veces hay gente que dice, ¡qué duro! Y digo, no es duro, es una preparación. Así nosotros seremos preparados por el juicio final. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y vemos los varios juicios que pasaron por la desobediencia de su pueblo, vemos como un modelo de lo que sucederá en el último día, cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesucristo, no todos que me dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Y es importante por nosotros reconocer que, debemos caminar con Él, como discípulos obedientes, como discípulos que le conocen. Entonces, mis hermanos, estoy terminando esta lectura, pero otra cosa, no podrían quebrantar ningún hueso del cordero. Esto es muy importante, porque en Juan capítulo 19 dice que el centurión tomó su lanza y lo puso en el costado de Cristo, salió sangre y agua, y pasó porque está escrito que
no se puede quebrantar ningún juicio. Este es en Juan capítulo 19. Juan estaba haciendo una referencia al Cordero de la Pascua y subrayando como Cristo es el Cordero verdadero de la Pascua. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando Juan el Bautista veía a Jesucristo? Dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos hace pensar en el Cordero de la Pascua. ¿Entendido lo que estoy diciendo a ustedes? Que esta Pascua que celebraron los israelitas cuando Dios manifestó su salvación es una fiesta que estaba preparando el pueblo de Israel por la Eucaristía, por la cruz de Cristo, su sufrimiento y su resurrección. Entonces vemos en esta fiesta una preparación por lo que Cristo hizo en su ministerio. Hay mucho más que yo puedo agregar, pero tengo que terminar por falta de tiempo. Mis hermanos, tratan de leer el libro de Éxodo durante esta semana, si podrían. Sobre todo la parte del tabernáculo es muy importante porque en este momento Dios estaba manifestando su presencia en medio de los israelitas, pero con divisiones, pero manifestando su presencia en medio de su pueblo. Gracias por su presencia esta noche. Seguimos adelante la próxima vez. El tema va a ser los salmos y la oración en la iglesia. Yo también tengo un estudio bíblico en Inmaculado Corazón de María. Si ustedes quieren folletos yo tengo 4 estudios bíblicos este verano, 10 pláticas cada uno. Si quieren más folletos, lo tengan aquí. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Bendice su pueblo que está aquí, Padre. Ayúdanos a sinceramente apartar tiempo en esta semana y estudiar profundamente este libro del Éxodo, leyendo el libro cuidadosamente y encontrando la manera que estaba preparando el camino por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando este libro, ayúdanos a entender mejor todas las cosas en el Nuevo Testamento. Bendice y protege su pueblo. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen una buena noche. Gracias por su presencia. Hasta la próxima.